Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos nuevamente. Hoy nos encontramos en la cabina de la NQ, en la ciudad de Pachuca, y vamos a hablar de los accidentes de trabajo en la entidad. Para eso nos acompaña la doctora Maribel Caballero Amado, coordinadora auxiliar de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias, buenas noches. También se encuentra la licenciada Aleida Hernández Jiménez, ella es subdirectora de Supervisión y Control de la Delegación Federal del Trabajo y Previsión Social. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, buenas noches. Y también está el licenciado Noé Quiroz Rico, director general del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado. Gracias por estar con nosotros también. Gracias, buenas noches. Bueno, los accidentes de trabajo en la entidad son constantes. Nos ubicamos como el 10º estado con este tipo de incidencias. De acuerdo con el reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre el 2003 y el 2012, los accidentes de trabajo en Hidalgo crecieron 100% durante 9 años, mientras que el número de trabajadores solo aumentó en un 27% en el mismo periodo. En el 2012 se registraron 6.400 accidentes de trabajo, reportados con más de 1.100 trabajadores incapacitados permanentemente y 37 defunciones. En el 2003 se registraron 3.456 accidentes, 1.721 incapacidades y 16 defunciones. Doctora Maribel Caballero, ¿esto es un problema serio para el Estado de Hidalgo? Claro que sí, para todos nosotros es muy importante pues la salud de los trabajadores. Creo que tenemos programas bien implementados con todas las empresas tratando de realizar la prevención, ¿no? Todas las empresas deben de considerar que es una inversión el hecho de apostarle a la seguridad e higiene industrial. En ese sentido, pues creo que vamos avanzando porque todas las empresas ya están preocupadas y ocupadas principalmente en implementar programas de seguridad e higiene industrial para beneficio de los trabajadores. Sin embargo, pues hay empresas que son inherentemente riesgosas, ¿verdad? Y que no se va a poder evitar al 100% la incidencia de los accidentes de trabajo. ¿Cómo vamos en la estadística del 2014? ¿Cómo vamos en la estadística de 2014? Pues nosotros hay que remitirnos a las fuentes oficiales que nosotros tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mensualmente nosotros, todas las delegaciones que pertenecemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, enviamos nuestra información acerca de la incidencia de los riesgos de trabajo, los cuales son reportados por cada uno de los servicios de salud en el trabajo que tenemos en cada uno de los estados. Nosotros aquí tenemos 11 médicos de salud en el trabajo, los cuales califican los accidentes de trabajo que sufren los trabajadores, porque es muy importante que nosotros otorguemos las prestaciones que les corresponde a los trabajadores, ¿no? Como es el 100% de su subsidio en el tiempo que dure la incapacidad temporal para el trabajo por ese accidente. Entonces, si nosotros nos remitimos a las estadísticas y que en 2014 necesitamos esperar al final del año para poderlas sacar las estadísticas, aunque mensualmente nos manejan por indicadores, pues estamos dentro del referente nacional, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la fuente oficial que es de 2011, 2012, 2013, y si nosotros vemos, nos manejamos por una tasa que es comparada con un referente nacional. Entonces nosotros teníamos una tasa en 2012 de que por cada 100 trabajadores teníamos una incidencia de 3.5, con una tasa de referencia nacional de 2.8. Vamos arriba. Estábamos elevados. Se implementaron programas de seguridad. Desafortunadamente en 2011 teníamos 3.5, en 2012 continuamos con 3.5. Pero para fortuna, ¿verdad?, de los trabajadores y de nosotros que veamos los beneficios que se están generando por la implementación de esos programas, nosotros vemos que en 2013 tenemos ya una tasa de 3.0, lo cual nos indica que esa incidencia de accidentes
ha disminuido, y le digo, pues yo creo que es el éxito que se está teniendo y el trabajo con todas las empresas, porque se implementen esos programas de seguridad en el trabajo y de higiene industrial. Licenciada Aleida Hernández, hablando de la supervisión en los puestos de trabajo y sobre todo en lo que es capacitación, no se está cumpliendo porque sigue la incidencia alta, a pesar de que es 2.8 la media nacional y actualmente estamos en 3, pero estamos arriba. Sí, bueno, aquí nosotros tenemos también implementados muchas actividades con las empresas. Sí podemos detectar a través de las inspecciones que se hacen a cada uno de los centros de trabajo que tenemos algunos, en algunas empresas, sobre todo las pequeñas, menores capacitaciones o menores oportunidades para capacitación. Eso yo creo que es derivado de que ese tipo de empresas aún no conocen la normatividad o todavía así no tienen implementados procesos como las empresas mayores, donde ya tienen especialistas en cada una de las áreas de seguridad o de capacitación, planeando, organizando, elaborando todo lo relativo al cumplimiento normativo y sobre todo a la prevención. En cambio, para una empresa pequeña y mediana, que es el grueso de nuestras empresas en el Estado, pero que son la minoría. Que son, no, las empresas pequeñas y medianas es nuestra mayoría. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos el foco de atención, porque ellos son los que, derivado de la economía y de todas las cuestiones que tienen en contra, por así llamarlo de alguna manera, ¿no?, la falta de oportunidades económicas que pueden llegar a tener, pues les cuesta un poco más de trabajo, por lo que ellos mismos comentan en los acercamientos que tienen con la delegación, que es uno de los factores primordiales, la falta de conocimiento de que existen normas de seguridad, cuáles son, cómo se deben cumplir, qué se debe implementar. Entonces eso creo que es uno de los factores. Sin embargo, la Secretaría, bueno, la Delegación Federal del Trabajo implementa acciones específicas para esos tipos de centros de trabajo, no nada más desde el punto de vista de la propia delegación, sino a través de toda la Secretaría. Tenemos un programa de inspección específico donde vamos orientados a atender a ese tipo de centros de trabajo. En este año tenemos implementado un operativo que se llama Trabajo Digno o Decente. Este operativo va derivado de lo que señala la Ley Federal del Trabajo en relación a que un trabajo digno, decente, no nada más es un trabajo en el cual se prevean las condiciones de salario, ¿no?, de un salario remunerador o de las condiciones de igualdad de género, sino además condiciones, o que un trabajo donde se prevean condiciones de seguridad, de higiene y de capacitación, adiestramiento o acceso a la seguridad social, por ejemplo, entre muchos de los requisitos de este tipo de trabajo. Entonces, para fortalecer este tipo de empresas, este operativo está diseñado para ellos, para las pequeñas y medianas empresas, en el cual se hace una orientación y asesoría a esos centros de trabajo a través de los inspectores federales del trabajo, en donde se prevé, se verifica que el patrón conozca primero qué es el trabajo digno o decente, qué aspectos contempla, y verificar si efectivamente se están cumpliendo o no, si sabe cumplirlos. Es importante saber para nosotros si el patrón sabe o no sabe cumplirlos, si el trabajador sabe que tiene derecho a que se le proporcionen esas condiciones en su centro de trabajo, y a su vez si él sabe que tiene esa obligación, también esa corresponsabilidad con su seguridad, con su integridad física, para que a través de sus diagnósticos se pueda ir implementando acciones de seguridad. ¿Cuántos inspectores tiene la Secretaría del Trabajo Federal en Hidalgo? En Hidalgo tenemos 18 plazas actualmente, 19 plazas, perdón, actualmente. ¿Ocupadas todas? En este momento no, solamente. Entonces, 16. ¿Cuántas empresas hay medianas? Pues tenemos un directorio nacional de empresas con un registro de más de 3,000 empresas. Sin embargo, pues, no, pues entre bajo, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, licenciado Noé Quirós, son coadyuvantes. Así es. Para supervisar esta situación. Así es, tanto la Delegación Federal del Trabajo como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado trabajamos de manera coordinada en esta materia. En principio porque este es un tema que le compete a la Delegación Federal del Trabajo. Sí. Lo establece la Constitución y lo establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, tenemos una estrecha relación, una estrecha vinculación con esta materia para el efecto de prevención de accidentes. Hemos trabajado en un operativo que se llevó en Atidalaquia,
a finales del año pasado y principios de este año, que se trabajó de manera conjunta tanto inspectores de la Delegación Federal del Trabajo como inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Revisamos 36 empresas, de las cuales se les hizo un diagnóstico, se les detectó las fallas, las deficiencias, lo que se requería para poder estar en orden o cumplir con la ley, la legislación laboral y con las normas oficiales mexicanas. Se les hizo, se les dio la asesoría que nos marca el reglamento de inspección para el efecto de que cumplieran con lo que establece la propia normatividad aplicable, y después de un periodo se logró en las 36 empresas que llegaran a cumplir al 100%. Pero 36. 36 de este 3.000. operativo. Bueno, en este año Muy se bajo, tiene ¿no? pensado hacer se tiene pensado realizar otro operativo de esta naturaleza, pero en otro parque industrial. En este caso se había programado para Tepepulco. Bueno, uno de los problemas constantes en el Estado, de acuerdo con reportes inclusive de la misma Secretaría del Trabajo en la entidad, es que el Estado se encuentra entre los estados del país que menos respetan los derechos laborales. Bueno, en ese aspecto, yo le podría comentar que a partir de la presente administración del licenciado José Francisco Olvera Ruiz y de la licenciada Mayca Ortega Aguiluza, que como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, han tratado de combatir y de asumir las responsabilidades que la propia ley nos encomienda para el efecto de vigilar que se respeten los derechos del trabajo en todas las empresas. Como hace un rato lo comentaba la licenciada Leida, tanto en la Delegación Federal del Trabajo hoy tienen 16 inspectores. Nosotros a nivel Estado tenemos 8 inspectores. Menos todavía. O sea, para poder Sí, pues es imposible, para este universo es vigilar, imposible. exacto. Bueno, pero hay un dato que es muy importante. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es un dato oficial, y de algo más del 40% de los trabajadores no reciben prestaciones básicas. Y más de la mitad de su población económicamente activa presenta informalidad por estar sin contrato por escrito. Es una realidad. Cifras del 2014. Involucra al IMSS, por supuesto, involucra a la Secretaría Federal del Trabajo y a la Secretaría Estatal. Desde luego. En este aspecto yo quisiera comentarle que también hay un programa de formalización de empleo. A partir del año pasado también se implementa, en donde también tiene participación tanto el IMSS, tanto la Delegación Federal de Trabajo y la Secretaría del Trabajo del Estado. Precisamente a través de los inspectores vigilamos que se respeten los derechos de los trabajadores e invitamos a los empleadores a que formalicen los empleos. Los que tengan, que los formalicen. Y digo, normalmente las empresas que vigilamos y que visitamos, todas tienen empleos formales. Que son las grandes, ¿no? Son no las grandes, pero son las más visibles o detectables. Pero de acuerdo con el alcance que tenemos, hacemos lo posible. Y dentro de las vigiladas, no nos hemos encontrado con el trabajo informal. Exacto. Bueno, el problema aquí estriba en que los accidentes de trabajo son un costo para el Estado. Porque cuando es una incapacidad permanente, el Seguro Social, a través de lo que es la multa tripartita, tiene que pagarle al trabajador o mantenerlo. Y cuando es incapacidad definitiva también. Y este es un costo muy elevado, si estamos hablando de más de 6.000 personas incapacitadas en el 2013. Sí, ¿No, doctor? es importante pues destacar, ¿verdad?, que todo accidente de trabajo pues va a generar una Conlleva. incapacidad temporal para el trabajo inicialmente, ¿no? Donde va a recibir un tratamiento médico, quirúrgico, rehabilitatorio. En el momento en que el trabajador ha agotado esos tratamientos y queda con alguna secuela, pues definitivamente nosotros tendremos que hacer una evaluación de esa secuela, otorgando una pensión, ya sea una indemnización global o una pensión mensual, por esa secuela que le ha quedado al trabajador. Es interés del instituto, ¿verdad?, que ninguno de los trabajadores que pudiera quedar con alguna secuela, ¿no? Sin embargo, pues la gravedad de estos accidentes pues son los que van a determinar si el trabajador queda o no con una secuela.
El Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace aproximadamente 10 años está generando programas para la reincorporación laboral oportuna, para la atención médica de calidad y que los trabajadores queden con la menor cantidad de secuelas. Pero pues es imposible, ¿verdad? Muchas veces cuando una gente se amputa un brazo, una pierna, pues ahí está la secuela, ¿no? Desde que se genera el accidente de trabajo. Pero le digo, el hecho de estar trabajando con las empresas en la prevención y sobre todo que la prevención va a generar que la gente esté trabajando, que haya mayor productividad, pero que al final de cuentas también en el índice de siniestralidad o el seguro de riesgos de trabajo que las empresas tienen que pagar al instituto, pues se disminuya de alguna manera, ¿no? Si Eso sería lo ideal. Así es. Disminuirlo al máximo. Así es. Los accidentes de trabajo más comunes según la región, por ejemplo, es muñeca y mano, abdomen, región lumbar sacra, columna lumbar, pelvis, tobillo y pie, cabeza y cuello y miembro inferior. Yo preguntaría, si hay empresas que utilizan maquinaria pesada o utilizan maquinaria de riesgo, ¿ustedes no cruzan información con la Comisión Federal de Electricidad para saber qué empresas están demandando energía 220, lo cual significaría que tienen alguna maquinaria pesada? Y luego entonces podrían por ahí empezar a atacar. Vamos una pausa de una vez. Vamos una pausa y regresamos. Entre líneas. En un momento regresamos. La influenza es de fácil contagio. Vacunarse es la mejor manera de protegerte y proteger a los tuyos. Acude a tu unidad de salud. Durante el mes de noviembre, fortaleceremos la vacunación. Primero vacunaremos a los niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Suprema Corte pone a tu disposición los criterios que ha emitido para proteger tu derecho a la salud, a la vivienda adecuada, acceso al agua y a un medio ambiente sano, y atender a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. Encuéntralos en la nueva versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Con el esfuerzo de su sociedad, Pachuca se ha convertido en una ciudad de primer nivel, en una gran capital. Los ojos de México han volteado a vernos y ahora es momento de que sus oídos, a través de la voz de Hidalgo, NQ, la superestación, conozcan todo lo que tenemos que ofrecer. En NQ nos interesa ser parte del éxito de tus productos y servicios y darlos a conocer con nuestra gran cobertura. Contáctanos. Uno de nuestros asesores con gusto te atenderá. 01771 1070 523 nqradio @prodigy.net.mx o visítanos Boulevard Valle de San Javier número 900C, Fraccionamiento Real del Valle. En la superestación queremos que tu producto o servicio se escuche mucho mejor. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75 506 40. Bueno, ya regresamos. La pregunta es, si cruzan información, por un lado CFE con la Secretaría de Trabajo, el Seguro Social y también con el SAT. Esto en referente a que las empresas medianas, pequeñas, pueden tener importante número de ventas o demanda de servicio de energía determinada, lo cual conllevaría a que tienen maquinaria. Y en muchas ocasiones, pues los trabajadores no están asegurados. Y si nos vamos al universo de que apenas son 36 empresas, en el caso del Estado de Hidalgo, las que he supervisado, entonces ahí conllevaría a una falta de información, ¿no? Doctora, licenciada. En lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social, cada año el área de afiliación, cobranza, hace un análisis de la gravedad de los accidentes de trabajo, de los puestos de trabajo, y lo cruza con la actividad laboral que está
manifestando la empresa. Sí se hace cada año una reclasificación de las empresas en base a eso, no precisamente como usted lo refiere, por el gasto de la energía. Y existe un proyecto que desafortunadamente no se llevó a cabo, porque para nosotros es muy importante que las empresas declaren realmente la actividad laboral que están realizando, porque en base a eso va a ser las cuotas, ¿no?, que estén pagando de riesgo de trabajo. Y existe el proyecto ya de precisamente que se cruce con el SAT y que en este año no se pudo llevar a cabo, pero yo creo que en años venideros ya se va a hacer y entonces verdaderamente las empresas ya van a ser clasificadas realmente en la actividad laboral que están desempeñando. Licenciada. Bueno, pues hay varios puntos que está comentando. Uno de ellos es esa coadyuvancia entre las autoridades o cómo alimentamos nuestro universo de inspecciones, o de centros de trabajo a inspeccionar. Es importante señalar que en la Ley Federal del Trabajo ya se establece también ese intercambio de información entre las autoridades del trabajo y también en nuestro propio Reglamento General de la Inspección, que acaba de ser modificado. Entró en vigor el nuevo el 17 de septiembre de este año. Para ello se realizan varias acciones. Primero, sí hemos tenido, en el caso de formalización del empleo de esta etapa que tuvimos, o de este operativo que tenemos, porque lo tenemos permanente, no nada más fue coordinarnos de manera, ¿cómo le podemos decir?, de manera personal las autoridades, sino además con información. Hicimos unas mesas de trabajo para poder cruzar la información que teníamos tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social con la Delegación Federal del Trabajo y a su vez con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los directorios que teníamos cada uno de nosotros, y así poder detectar cuáles empresas tenemos, cuáles no, y sobre todo cuáles eran las principales que teníamos que atacar, ¿no?, dependiendo del tamaño de la empresa y muchos otros factores, ¿no? Entonces sí hemos hecho ese cruce de información. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues estuvimos haciendo alrededor, nosotros como delegación, unas 600 el año pasado, inspecciones en ese sentido de formalización del empleo, y también la Secretaría Estatal hizo otro número importante, igual, y este año hemos venido haciendo alrededor de todo el año, por lo menos, independientemente de seguridad, de higiene y de todas las otras materias que inspeccionamos en formalización, por lo menos debemos llevar otras 400 en este año también, relativas a ese punto específico. El cruce de información, como le decía, entonces sí lo hemos estado trabajando. También hemos solicitado información, por ejemplo, al Infonacot, que es otra de las dependencias del sector laboral, que también tiene información de las empresas, y hemos alimentado con varios mecanismos, tanto desde revisión de parques, también con la Corporación de Fomento Industrial nos ayudó proporcionándonos información sobre las empresas. En relación al punto de las empresas inspeccionadas, de las 36 que hablamos, era un punto específico. Eso no significa que... Sí, ese operativo se dio a raíz del problema que hubo, el accidente en Atitalaquia, en ATC, el incendio que provocó pues daños en el sector, en esa área específica. ¿Y qué tuvimos que hacer? Como decía hace un momento el licenciado Noé Quiros, tenemos una estrecha relación el sector laboral, tanto estatal como federal. Todos hacemos diversas reuniones, hay unas reuniones mensuales del sector laboral federal, en donde platicamos todos esos puntos que tenemos, tanto de cuestiones de accidentes, de temas de condiciones de trabajo en los cuales debemos de poner atención. Si la Secretaría o la Delegación tiene conocimiento de algún punto específico que haya que atender, se lo hace de conocimiento a las demás autoridades y a su vez las demás autoridades comentan estos puntos. Pero casos específicos, por ejemplo, lo que es la planta de Pemex en Tula. Ahí, por ejemplo, la autoridad federal no entra. Sí. ¿Sí? Sí, hace... Pero no he visto que hagan inclusive sanciones importantes. No se ha mencionado eso y ahí constantemente hay accidentes. Mire, bueno, a raíz, le decía, de todas esas pláticas que tenemos entre el sector laboral, no nada más en el sector laboral, sino también hay una comisión consultiva estatal, seguridad y higiene, donde también se tocan estos mismos puntos, pero además que se incluyen los comentarios de patrones como cámaras y los sindicatos, se llega a estos puntos de acuerdo. El año pasado estuvimos trabajando a finales de del año pasado y todo principio de este año, una planeación.
Era cierto que en Pemex regularmente estábamos atendiendo de una manera, se puede decir, reactiva, ¿no? Teníamos un accidente y entonces procedíamos a una inspección. Nos dimos cuenta de eso no nada más en Pemex, sino en CFE, que también son unas plantas muy grandes que causan una incertidumbre a los pobladores de esas regiones. Y entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos un operativo específico a esos dos centros de trabajo, que son dimensiones de 793 hectáreas aproximadamente de Pemex, que pues deriva o requiere una planeación. Bueno, ¿cuántas inspecciones han realizado este año en Pemex y SFE? En Pemex realizamos a toda la planta, este año realizamos un total aproximado de 36 inspecciones. ¿Y ello por qué? Porque lo dividimos en sectores. La planta, la refinería, la dividimos en 18 sectores, incluyendo desde edificios administrativos, desde cada uno de los sectores, planta de alquilación, todas las plantas específicas, las terminales de almacenamiento. Revisamos su CENDI, porque tienen un centro de desarrollo infantil dentro de la refinería. Revisamos sus hospitales generales, hospitales periféricos, consultorios médicos y la terminal de almacenamiento y reparto de aquí de Pachuca. Sí, ahí, bueno, ¿qué se detecta? Se detectan varias cosas. Primero, sí, que Pemex, por ejemplo, tiene un sistema de gestión de seguridad. Es muy importante que las empresas lo tengan. Yo creo que es la empresa más que tiene el mejor sistema de seguridad a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues, por lo que maneja, ¿no? Pues hay diversos sistemas de gestión. Ellos tienen un sistema de gestión de la seguridad propio, en el cual, bueno, pues, si bien es cierto, se observan, sí se observan algunas deficiencias, pero ¿por qué? Porque a lo mejor no se cumple documentalmente. Esto es, no necesariamente una empresa, no significa que porque tenga una violación que se sancione, no esté cumpliendo con la seguridad. Tiene que ver también con la manera en que lo plasma documentalmente. A veces la norma oficial mexicana requiere ciertos requisitos en algún punto. Si la empresa en el documento que muestra no contiene todos esos aspectos, bueno, puede ser susceptible de una sanción. Sin embargo, sí se detectaron, y se detectan sobre todo medidas de seguridad que se les dictaron, y se han estado comprobando esos cumplimientos a las medidas durante todo este año. Es como las empresas que fingen tener ahí un extintor, pero a lo mejor que ya tiene muchos años que no pasa su revisión. Y, por supuesto, es un extintor que no sirve. Vamos a una pausa y regresamos con usted, licenciado, por favor. Bueno, ya regresamos, estamos hablando del tema accidentes de trabajo en el estado de Hidalgo. Tengo una estadística que nos muestra cómo va creciendo los incidentes laborales en la entidad. Por ejemplo, en el 2001 se registraron 3.980 accidentes de trabajo y hubo 29 defunciones. Y así 2002, 3.500, 18 defunciones, 2003, 3.456 accidentes, 16 defunciones, 2004, 3.421 accidentes del trabajo, 22 defunciones, hasta llegar a las cifras del 2013. La pregunta sería, ¿alguien no está haciendo su trabajo? Porque siguen aumentando los accidentes y siguen aumentando las defunciones laborales. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, yo en este sentido quisiera comentarle que, como hace un rato le comentaba yo, tanto el gobernador como la secretaria Michael Ortega Aguiluz, han implementado acciones de prevención en el Estado para el efecto de disminuir la incidencia de este tipo de accidentes. Obviamente, como no tenemos la facultad de inspeccionar, como hace rato lo comentaba la licenciada Aleida, nosotros lo que hacemos es visitar a las empresas y sensibilizar a los empleadores y a los trabajadores en ese sentido, de que deben de respetar lo que la norma nos establece, lo que la Ley Federal del Trabajo establece para la prevención de accidentes. No solo hicimos o hemos hecho las 36 visitas que mencionamos hace un rato, eso fue lo que hicimos de manera conjunta tanto la delegación como nosotros, exacto, en un operativo. Pero también participamos en algunas otras inspecciones que hicieron en Pemex. Y por lo que respecta aquí al Estado, le podríamos comentar que hemos hecho tan solo en este año 18 inspecciones de asesoría y asistencia técnica en materia de seguridad y higiene, 16 inspecciones en asesoría de capacitación de adiestramiento y productividad, 86 inspecciones en condiciones generales de trabajo, en donde se vigila el cumplimiento de las disposiciones que marca la ley para un trabajo digno y condiciones adecuadas, que no pongan en riesgo la integridad de los trabajadores. Más de 2.000 asesorías en normatividad laboral, es decir, en respecto a las normas oficiales mexicanas, 88 cursos y talleres dirigidos a trabajadores y empresarios con el propósito de lograr
que las condiciones de operatividad del centro laboral sean las adecuadas. Con estas acciones hemos beneficiado a más de 6,000 trabajadores con la mejora de sus condiciones de trabajo. Esto es tan solo en este año. Esto lo hemos venido realizando a partir de esta administración. Todo es de manera preventiva, es para prevenir riesgos de trabajo. En lo que respecta a la Secretaría, y esto es por la preocupación y por la ocupación, no solo preocupación del gobierno del Estado. Doctor, entonces, 6,000 accidentes de trabajo en el 2013, ¿cómo explicarlo? Si hay prevención, si hay, tocan la puerta y dicen, oye, a ver, vamos a supervisarte, estás bien, estás mal, y resulta que en lugar de bajarlo, va en aumento. Le puedo comentar que a partir del 2007, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó un programa, un sistema en el cual realmente nosotros pudiéramos calificar todos los riesgos de trabajo que ocurren en las empresas. Anterior a 2007 yo creo que estamos hablando de un subregistro. O sea, esos accidentes que están por esos años antes de 2007, total un subregistro, ¿no? Porque con nosotros llegaban, se presentaban en el servicio de urgencias, manifestaban que era un riesgo de trabajo y las hojas ahí se nos quedaban sin que fueran requisitadas por parte de los empresarios. Entonces, ahí sí hablamos de un subregistro total. A partir del 2007, el Instituto Mexicano del Seguro Social modifica la forma de cómo calificar los accidentes de trabajo. ¿Y qué pasa ahora cuando un trabajador manifiesta que es un riesgo de trabajo? Nosotros tenemos implementado que a las 72 horas el trabajador, si su patrón no le ha requisitado esa hoja de accidente, porque una parte es la atención médica inicial con nosotros, donde nos manifiestan los datos de la empresa, cómo sucedió el accidente, y tiene que plasmar su firma el trabajador, porque es una declaración. La calificación de un riesgo de trabajo tiene situaciones legales, médico-legales. A partir de esa fecha, si a las 72 horas el trabajador no acude con el formato requisitado, nosotros tenemos implementado a través del Servicio Postal Mexicano enviarle un oficio, una copia de esa ST7 que se llama el formato de aviso de atención médica inicial y calificación de riesgos de trabajo. Le enviamos un oficio donde van plasmados todos los artículos que tiene basados en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, haciéndole una invitación al patrón para que nos haga el requisitado de ese riesgo de trabajo y nosotros podamos realizar la calificación. Si el patrón recibe, nosotros lo hacemos a través de correo certificado, la evidencia de que el patrón ya recibió, que está enterado que le estamos haciendo esa invitación y a las 24 horas él no nos ha contestado, nosotros procedemos a hacer la calificación de ese riesgo de trabajo, independientemente de que la empresa no nos haya proporcionado exactamente. Entonces eso hace que se eleve ya el registro de riesgos de trabajo. Nos está costando trabajo, hay un poco de renuencia por parte de las empresas, pero creo que vamos avanzando en ese sentido. Entonces yo siento que es precisamente el aumento de los riesgos de trabajo, porque al revisar las tasas, pues nosotros vemos que realmente de 2012, 2011, pues estamos avanzando, ¿no?, en la prevención de los riesgos de trabajo. También hay parte del sector laboral que acude al Seguro Social por cualquier causa. Muchas de estas fracturas que se dan no son incluso dentro de la fuente de trabajo, sino fueron al exterior y las quieren presentar como tal, ¿no? Sí, ese es otro caso también. Es precisamente por eso que el formato ahora implica que el trabajador deba de firmar su declaración. Es muy importante que las empresas dieran respuesta, porque si no prácticamente nos tenemos que quedar con la evidencia de lo que el trabajador está manifestando. Entonces, en el momento en que la empresa hace el requisitado de ese formato ST7, pues es un medio de defensa que ellos tienen de plasmarnos y decirnos cuál fue la realidad de cómo el mecanismo de ese riesgo de trabajo. Si ellos no nos responden, pues entonces quedamos con la información a medias, ¿no? Definitivamente las manos son lo que más utilizamos en las fuentes de trabajo y es por eso que la alta incidencia de los riesgos de trabajo se manifiesta en esa región, ¿no? Buscan más la prevención que la acción coercitiva, ¿verdad? No
no están por las multas, no es recaudatorio estos programas de prevención. No. Licenciada Hernández. Bueno, pues no, el objetivo principal en cuanto a prevención es eso, prevenir no significa una sanción nunca va a recuperar una vida, no va a recuperar la salud de un trabajador. Las estrategias o uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo pues es promover el trabajo digno, decente, procurar empleos de calidad y a su vez cómo es que esto se hace ya en la vida real, ¿no? Pues a través de reformas o cambios en nuestros reglamentos. En nuestro reglamento anterior efectivamente era o se podía ver un tipo de autoridad un poco más coercitiva, ¿no? En el que yo te reviso, no lo tienes, pues entonces vas a una sanción, que por supuesto esa sanción tampoco es que el monto de la multa fuera aplicado a la secretaría que lo impuso. Sin embargo, bueno, pues asimismo no sería acorde con lo que se busca, que es la prevención. Entonces este reglamento que tenemos, que ha sido modificado, prevé este tipo de acciones, en el cual ahora se hace una visita de inspección a un centro de trabajo. Si el patrón no cuenta con alguna documentación o no ha implementado alguna acción específica en cuestión de seguridad, se le otorga un plazo. ¿Para qué? Para que lo cumpla. Si durante ese plazo ya lo cumple, bueno, pues no se procede a alguna sanción, y durante ese plazo también ellos pueden pues acudir, siempre las puertas están abiertas para que acudan y se les explique si no lo conocen, el por qué dice la norma esto, cómo es que se elabora, o qué requisitos se requieren, se piden, en ese documento. Entonces se le da la asesoría y la asistencia que se requiera. Entonces eso es lo que trata nuestro reglamento, y no solamente el reglamento. Antes del reglamento ya tenía la Secretaría implementado programas específicos que van encaminados meramente a la prevención, como programa de autogestión o declarada. Vamos a otra pausa, la última, regresamos con ustedes, por favor. Entre líneas. En un momento regresamos. En la Revista del Consumidor de noviembre, te presentamos una guía acerca del Buen Fin. También encuentra todo lo que debes saber sobre el mantenimiento de tu auto y un comparativo de precios para seleccionar taller, franquicia o agencia que se ajuste a tu bolsillo. Además, conoce la calidad y el precio de distintos hornos de microondas y descubre cuál crema comestible te da más sazón y menos calorías. Revista del Consumidor, úsala y ahorra. Bueno, flaquito, vamos a separar la quincena. Esto para la mensualidad de la casa. Aquí va el súper, agua, luz, gas, transporte, medicinas. Para que el dinero del presupuesto federal llegue a donde tiene que llegar, en la Cámara de Diputados lo etiquetamos para que se logren los objetivos de desarrollo económico y social. ¡Y para la compu! Aquí está, aquí está. Juntos tomamos las mejores decisiones. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Este domingo en la Hora Nacional, escucha nuestro programa especial dedicado al 20 aniversario del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Descubre cómo cuidar tu dinero con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi. Y en la música... Hola, somos Panteón Rococó y escúchenos este domingo en la Hora Nacional. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Continuamos Entre Líneas. Bueno, ya regresamos. La experiencia a nivel nacional nos ha enseñado que siempre que hay un incidente en una empresa chica, mediana o grande, por ahí aparecen reportes de inspectores de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fueron y supervisaron y dijeron, advirtieron que esto podía ser riesgoso, y sin embargo no regresaron a verificar que hayan o modificado o establecido las normas de prevención. Y cuando ocurre el incidente,
todo el mundo se quiere lavar las manos. Y conocemos casos específicos como Pasta de Conchos, ¿no? Y muchas otras mineras, que por cierto aquí hay 3 o 4. No en esas condiciones, pero existen estas empresas mineras. Entonces, ¿qué ocurre? Que simple y sencillamente no se verifica que se hayan establecido bajo esta norma la supervisión de la primera inspección. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en el caso de la Secretaría del Trabajo de la Delegación, nuestro propio reglamento lo establece, hacemos revisiones de seguridad e higiene y después regresamos a hacer, les damos un emplazamiento. ¿A los cuántos meses regresan? Dependiendo la medida específica. Si son medidas que se considera se pueden cumplir en un plazo, el reglamento establece plazos de 30, 60 a 90 días y solamente en el caso que la empresa acredite técnicamente el por qué no podría cumplir esa medida, derivado que requiere una especialización, su realización, bueno, podrá solicitar una prórroga hasta del plazo igual al que se le dio, pero siempre se hace una revisión, una comprobación de medidas de cada una de las inspecciones que se verifica. Es por un lado, y por otro lado también tenemos que cuando un inspector en una visita de seguridad e higiene detecta un riesgo inminente en ese centro de trabajo, procede a hacer una solicitud a la Dirección General de Inspección de un procedimiento que se llama restricción de acceso o limitación de operaciones en el centro de trabajo. Antes no se hacía, se tenía contemplado en la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma que se hiciera o se podía hacer una clausura del centro de trabajo, pero pues en la realidad no se lograba. Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se establece este procedimiento y lo hemos realizado en diversas empresas, pues cuando se detectan este tipo de situaciones, ya sea que pongan en peligro la vida, la integridad física o que representen un riesgo inminente para la seguridad de las instalaciones del centro de trabajo. ¿Los sindicatos, licenciada Noé Quiroz, coadyuvan también? Sí, claro. Participan, como hace un rato lo comentaba también la Universidad de Lleida, tenemos la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es mixta, En esta comisión participan sindicatos, participan cámaras, participan algunas dependencias del orden federal y estatal. La preside el gobernador, obviamente, en su ausencia la preside la titular de la Secretaría del Trabajo, la licenciada Mayca Ortega Aguilos, pero todos participan. En lo que comentaba la licenciada Lleida ahorita, es cierto, y posiblemente las estadísticas que usted tiene en sus manos se debe a que era antes de la entrada en vigor de este nuevo reglamento. A partir de este mes de septiembre en adelante, yo creo que vamos septiembre del 2014. Se tiene que ir disminuyendo. Sí, acaba de entrar en vigor. Fue de junio el decreto y entró en vigor 3 meses ¿Cuántos después. incidentes se han dado en las empresas en el estado de Hidalgo? De cualquier tipo, sobre todo en materia de seguridad laboral. ¿Tienen ustedes el dato? ¿Accidentes reportados? Sí. Bueno, sí, las empresas tienen la obligación de Pero reportar los ¿tiene usted accidentes. Pero le explicaría el dato. Nosotros tenemos reportados por las empresas 795 accidentes hasta lo que tenemos al mes de octubre de este año. 95. ¿Y a qué se refieren esos accidentes? Bueno, pues es la obligación, primero las empresas tienen la obligación de reportar el accidente y pues son por diversas causas, también el propio formato que establece la norma 21, que es la que contiene la obligación principal de hacer este reporte, pues vienen varios supuestos, la empresa puede señalarlo, entonces pueden poner desde contusiones, esguinces, heridas, ¿por qué se pueden dar? Pues por caídas, lo que más tenemos o lo que más nos reportan son caídas de trabajador, golpes por objeto, caídas de objetos, sobreesfuerzo muscular o postural, atrapamientos, ¿no? Posiciones inadecuadas, pero esto es muy importante entender que es lo que las empresas le reportan a la Secretaría, no porque es de buena fe. Sí, nada, ¿no? exacto, claro. Entonces no podemos decir que son los 795 los que han ocurrido, ¿no? Puede haber una cifra negra, ¿no? Sí, sí. Ahora, muchos trabajadores están asegurados a través del Seguro Popular y el empleador con eso piensa que ya está dando una cobertura de seguridad al mismo trabajador. ¿No es así? Pues yo creo que el patrón está consciente que no le está dando seguridad social. Pero existe. Sí existe. Se puede dar el caso, pero precisamente para eso son las inspecciones, detectar y tratar de ver que cumplan los empleadores con sus obligaciones como patrones. Yo hasta lo que va del año no he detectado un solo patrón que incumpla con esta obligación.
Vuelvo a repetir, a lo mejor no es el universo de todas las empresas que hemos visitado, pero sí por lo menos las que han visitado no es el caso. Están cumpliendo, exacto. Digo, no al 100%, pero sí la mayoría. Bueno, y también no solamente es la cuestión de los accidentes, sino lo que es la supervisión en cuanto a seguridad misma del centro de trabajo, que ese es otro programa que lleva a cabo la Secretaría Local y la Secretaría Federal. Sí. Involucra, es lo mismo, estamos hablando de la misma materia. Sí, la materia de seguridad y higiene es la que va tendiente a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Y si bien es cierto, no hacemos inspecciones de esta naturaleza únicamente cuando hay un accidente. O sea, cuando hay un accidente, pues sí tenemos que hacerla porque pues nuestro propio reglamento lo establece. Tenemos la obligación de acudir a verificar cuáles son las causas del accidente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no vamos a devolver la integridad física ni la salud, también es cierto que vamos a dictar medidas correctivas ya por lo menos. Pero eso no es nuestro fuerte, no es nuestro principal objetivo. Nuestro objetivo es, durante todos los meses, en este año llevamos más de 2,000 inspecciones realizadas en los centros de trabajo por parte de la delegación. De ellas, a lo mejor un 40% son enfocadas en la materia de seguridad y higiene, que van enfocadas a prevenir. No significa que haya habido accidentes y que por ese motivo acudimos, sino simplemente es una supervisión aleatoria en esa materia. Porque también Seguro Social tenía un departamento de seguridad y higiene. Sí, tenemos un departamento de seguridad en el trabajo. ¿Funciona? Sí, funciona totalmente. Anualmente se está haciendo la capacitación a las comisiones de seguridad e higiene de las diferentes empresas, y cuando ocurre un accidente en el cual se genera que se pueda considerar una incapacidad permanente de más del 50% o una defunción, inmediatamente se notifica al departamento para que se haga la reconstrucción del riesgo y se dictan las medidas de seguridad para prevenir que pudiera ocurrir nuevamente ese evento, ¿no? Entonces estamos en comunicación permanente. Nosotros allá en la coordinación tenemos al coordinador de seguridad en el trabajo y existen especialistas en cada uno de de las unidades. Conjuntamente, donde hay servicio de salud en el trabajo, hay seguridad en el trabajo. ¿Cuántas reuniones han celebrado este año? Reuniones con este tipo, las comisiones. Con las comisiones mixtas. Pues se hace anualmente en cada región y acuden todas las empresas de esas regiones. En este caso, en este momento le mentiría, ¿no? Si decirle fueron tantas comisiones, pero en cada una de las regiones, que son la zona Tulancingo-Sagún, Tepeji, Tula, Tepeji y Pachuca-Tizayuca, anualmente hacemos ese tipo de capacitaciones a las comisiones. Ahora, ¿la mayoría de los accidentes de trabajo es por negligencia del trabajador? No la mayoría, pero sí tiene participación del trabajador. Mayoritariamente. La seguridad es responsabilidad del patrón y del trabajador. Eso es indiscutible. Y en la operación de una máquina, por supuesto que es el operario, ¿no? Así es. Pues puede ser y no necesariamente. Los accidentes pueden ser se pueden ocasionar por diversos factores, ¿no? Una puede ser por factores, del propio, se pueden hacer por actos inseguros o por condiciones inseguras. Una condición insegura, pues no deriva de una conducta de una persona, un acto inseguro sí, pero regularmente sí, efectivamente son por actos inseguros. ¿Por qué? Porque no seguimos procedimientos. También es cierto que el trabajador muchas veces puede sí estar capacitado en el utilizar alguna maquinaria, algún equipo, sin embargo, puede omitir ese procedimiento por diversas causas. Pero asimismo también puede ocurrir que en un centro de trabajo no se haya hecho un análisis de riesgos de las actividades que se están realizando, no se le da a conocer el procedimiento seguro al trabajador y también, pues es un factor de riesgo. Pero negligencia. Finalmente de alguien más, no necesariamente del operario, sino negligencia de alguien más. Por eso dicen que un accidente ocurre en un 98% por un acto inseguro y en un 2% por una condición insegura, porque finalmente el que haya una condición insegura fue porque un factor humano olvidó detectar o olvidó hacer alguna medida preventiva sobre esa área o sobre ese trabajador. ¿Y qué pasa con los empleados que tienen, los empleadores que tienen trabajadores que simulan que son administrativos pero están operando alguna maquinaria? Que esto es muy común. Lo decíamos hace rato, un soldador, y resulta que está registrado como administrativo.
Sí, cuando el instituto detecta ese tipo de situaciones, se aboca a hacer la reclasificación. Ahorita Es una multa muy fuerte, ¿verdad? O sea, se le hace el estudio necesario para ponerlo en la clase correspondiente y entonces que haga el pago con lo que le corresponde de esa prima de riesgo de trabajo. Y en el caso de la Secretaría del Trabajo, ¿ustedes están supervisando esto específicamente? Específicamente no, pero entra dentro de las condiciones generales del trabajo y entra en las visitas de asesoría en cuestiones de seguridad y higiene. En este caso de la simulación, lo que estén pagando es en condiciones generales del trabajo. Eso sí lo realizamos la Secretaría de Trabajo y Previsión del Estado. Y como otro comentario que quería yo agregar es dentro de las acciones que está realizando la Secretaría de Prevención, dentro de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han buscado o tomado acuerdos para prevenir accidentes. Dentro de ellos, uno de los más importantes es la creación, la estructuración de un diplomado en seguridad y salud en el trabajo. Esto se estructuró el año pasado, hubo la primera generación de este diplomado, fueron egresados 31 personas, de estas fueron principalmente de empresas, de las comisiones de seguridad de diferentes empresas en el estado. En este año va a haber otro que precisamente inicia el próximo viernes y termina el año que entra, la segunda generación en esta materia. Pues la prevención, fundamentalmente es prevención, ¿no? Lo mismo pasa en salud, prevenir. Claro, sí, la capacitación tanto al trabajador como a las comisiones que fungen en las empresas, pues precisamente para detectar las condiciones inseguras, que pueda haber un mantenimiento preventivo y correctivo. Pues sería una maravilla, ¿verdad?, que en todas las empresas hubiera un mantenimiento preventivo al 100%. Porque finalmente son llamadas a misa, ¿no? Previene el que quiere. Aquí, bueno, a nosotros me gustaría hacer también el comentario que aquí en la delegación y en todas las otras dependencias hemos trabajado no nada más en el aspecto de inspección. Nosotros no enfocamos la seguridad como un punto que se debe atacar meramente del aspecto inspectivo, porque abarcamos a una determinada empresa o a 2,000 empresas que llevemos durante el año, sino buscamos llegar a más empresas. El conocimiento es la base, la clave fundamental para poder lograr una empresa segura. Una empresa segura se logra a través primero de la concientización de las directivas de la empresa que van a trabajar de manera segura, que es muy difícil. Una cosa es pensar en elaborar calcetines y otra cosa es elaborar calcetines de manera segura. Es toda una cultura organizacional y bueno, tiene que ir desde la cabeza de la organización hasta el fondo. Pero no hay cultura o hay escasa. En eso se está trabajando. No hay cultura. Hay una cultura, sí hay una cultura y sí, como le decía, sobre todo en las empresas más grandes, bueno, pues tienen mayores posibilidades. Sin embargo, se plantean otro tipo de acciones. Por ejemplo, teníamos accidentes, sabemos de los accidentes en minas, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello, ¿qué es lo que buscamos? No nada más es voy y las inspecciono a todos y a ver cómo salen y ya, sino que además se establecen otros mecanismos. Durante este año hicimos una actividad, un taller minero en donde se reunió a todas las empresas mineras para poder, con la ayuda de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Estatal y con la ayuda del Instituto Mexicano de Seguro Social, de la Profepa, de varias dependencias, estuvimos trabajando con las minas en qué temas necesitas saber, qué necesitas profundizar, conocer, buscamos temarios, buscamos ponentes y trabajamos de manera conjunta. ¿Qué necesitas? Te ayudo a promover esa seguridad. Además hay subsidio para este tipo de capacitación. Fíjese que en este tipo de eventos buscamos entre todos lograr dar esa capacitación. ¿Qué tiene la Secretaría del Trabajo Estatal para poder Echar una canasta? Sí, de lo que teníamos entre todos lo logramos. Las empresas principalmente fueron las que estuvieron muy involucradas en ellos, sus propios. Es muy importante que ellos ya detectan, cada uno sabe los riesgos en su rama específica, ya sabe cada quien lo que le duele. Entonces el compartirlo con los demás áreas de oportunidad y además cómo han salido adelante o cómo han sacado esos riesgos es muy importante y de eso se trató.
Y bueno, acciones como esa o como la Semana Estatal de la Seguridad y Salud que se llevó a cabo también apenas en este mes de octubre, en el cual en varias sedes se buscó regionalizar. Si tenemos problemas específicos de mayormente industria en la zona de Tula, pues se planteó con ellos, con empresas principales o representativas de la región, cuáles son tus riesgos, cuáles son tus necesidades y vamos a hablar de ellas. Lo mismo, bueno, si en Pachuca tenemos otro tipo de empresas que son más de servicio, bueno, vamos a enfocarnos a darles lo que necesitan y eso es lo que se ha estado trabajando. Bueno, pues ya nos vamos. Finalmente se concluye que la prevención es el antídoto para evitar tantos accidentes laborales en la entidad y que salgamos de estos primeros 10 lugares como estado con mayor riesgo laboral. Gracias a la doctora Maribel Caballero Amado, coordinadora auxiliar de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Hidalgo. Gracias por la invitación. Gracias a la licenciada Aleida Hernández Jiménez, subdirectora de Supervisión y Control de la Delegación Federal del Trabajo y Previsión Social. Gracias, buenas noches. Y gracias al licenciado Noé Quiroz Rico, director general del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Estatal. Gracias por la invitación. A mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, que estuvo en los controles, allá en la ciudad de Tulancingo, don Memo Ortega, a Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible la transmisión de este programa vía televisión por internet, y a Maricruz de la Riva, que investigó el material para este programa. Gracias, despido Juan Carlos Ortiz, buenas noches. Buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Esta es X.